my sweet home, Chicago. Así estábamos escuchando esta antigua grabación. Escuchamos al señor Robert Johnson haciendo Sweet Home Chicago. Escuchamos una grabación que ustedes dirán, bueno, che, la calidad de audio no es tan buena. Es una grabación de los años 30 y que nos trae a colación la historia de este señor, de Robert Leroy Johnson, detrás de las canciones. Robert Johnson nació en Hazlehurst, en Mississippi, el 8 de mayo de 1911. Fue cantante, compositor y un guitarrista estadounidense de blues. Así arranca su biografía, que pueden encontrar en cualquier lado, en Wikipedia, donde sea. Pero la particularidad de Robert Johnson no es solamente esta, sino la historia que hay atrás de cómo era como músico. Siempre lo quiso hacer. Al principio no era muy bueno, de hecho era bastante malo, pero hubo un episodio muy particular que ocurrió en la vida de Robert Johnson. El músico Sondhaus, músico de blues, trató a Robert Johnson en esa época y lo recordaba como un guitarrista pésimo, carente del más mínimo talento. Así es como lo describía. Qué duro. Sí. Johnson tenía en ese entonces unos 20 años, ya era un adulto. Sondhaus contaba que Robert Johnson desapareció durante unos meses, tal vez un año y medio, y que de repente un día volvió y estaba convertido en un maestro supremo de la guitarra. Hacía cosas realmente impresionantes. Decís, che, en un año fue a estudiar a algún lado. Ahí empezó una leyenda a través de esto, y es que Robert Johnson hizo un pacto con el diablo para tocar de la forma en la que tocaba. De hecho, el propio Johnson habló alguna vez de eso. Decía que en efecto había vendido su alma, y de hecho 6 de las canciones publicadas de él, son alrededor de 30, hablan respecto al diablo. Sostuvo él mismo, trató de alimentar un poco esta historia, esta leyenda, según la cual en el cruce de las carreteras 61 y 49 en Clarksdale, en Mississippi, se dice que ahí hizo el pacto, que el diablo afinó la guitarra de Johnson y se la devolvió, y ahí fue como le confirió sus dones guitarrísticos y donde le dio su talento. De hecho, en su canción Crossroad Blues dice: fui a la encrucijada y caí de rodillas, le pedí al Señor ten piedad, salva por favor al pobre Bob. Pero el Señor que apareció no fue Dios, sino fue el Señor de las tinieblas, fue el diablo. De ahí en más fue conocido como el rey del Delta Blues y es considerado como el abuelo del rock and roll por parte de las técnicas que hacía y un montón de cosas. De hecho, hay un tema que lo grabaron después, posteriormente, los Rolling Stones, y que no lo quisieron hacer en tiempo de blues porque Keith Richards sentía que era una ofensa. Estamos hablando de Keith Richards, gran guitarrista de la historia del rock. Una de las cualidades y las extrañezas que decían era que, también parte alimentando el mito, muchos decían que cuando lo veían tocar parecía que entraba en una especie de trance, y uno de los misterios es que dicen que todo el disco, las dos grabaciones que hizo para que quedan inmortalizadas en discos, hoy en día, en ese momento, bueno, vemos cómo los formatos han ido cambiando, las hizo de espaldas, dando la espalda a los técnicos, con el micrófono entre él y la pared. Es una situación extraña. Finalmente falleció el 16 de agosto de 1938 en Greenwood, estado de Mississippi. Murió envenenado por el marido de Beatrice Davis, una mujer que parece con la cual había tenido algunas suertes de amoríos, nuestro querido Robert Johnson. Y este muchacho puso estricnina en la botella de whisky de Johnson luego de que el querido Robert hiciera su actuación en un cabaret en Greenwood, y se sirvió esta botella y murió. Pero no se termina ahí en su muerte toda esta historia extraña. Existen 3 posibles tumbas donde se encuentran los restos de Johnson. Una está en el cementerio de Pine Chapel, cerca de la localidad de Quito, en Mississippi. Otra está en Resting in the Blues,
Dice que tiene la leyenda Resting in the Blues, descansando el blues, en el blues. Otra está en el cementerio de la iglesia de Little Zion, cerca de Greenwood, restaurada en el 2020 por la compañía discográfica de Sony Music. Esta tumba, que es la poseedora actual de los derechos de las canciones de Robert Johnson. Y un memorial, o una suerte de obelisco, situado en el cementerio de la iglesia bautista Mount Zion, también cerca de Greenwood. Al menos 2 de esas tumbas, por lógica, son falsas. Pero también se cree que las 3 son falsas. Aparentemente, se cree que el guitarrista fue enterrado abajo de un árbol, sin lápida, sin cruz, a un lado de este cruce de caminos, como incluso él lo pidió en una canción, y también como parte de finalizar su pacto con el diablo. Una de las cosas que debería hacer es que se dice que quienes hacen un pacto con el diablo, una de las características que tiene es que su cuerpo no se descompone. Habría que ver qué es lo que ocurre. Habría que buscarlo. Robert Johnson, además de dejar un legado como esta canción que escuchábamos de Sweet Home Chicago y un montón de cosas, dejó técnicas, dejó formas de interpretar la guitarra que para la época eran súper novedosas y que terminaron siendo adoptadas por grandes maestros del blues como Eric Clapton, como Buddy Guy, y por, obviamente, muchos de los pioneros del rock. Por eso lo consideran el abuelo del rock. Tiene otra característica, y que es el que inaugura en la modernidad el famoso Club de los 27. El tristemente célebre Club de los 27. Recordamos, nació en 1911, muere en 1938, 27 años deja esta tierra, y hay una lista larga de músicos que fallecen a la edad de 27 años. Entre ellos está uno de los fundadores de los Rolling Stones, Brian Jones. Está Jimi Hendrix, gran guitarrista. Está Janis Joplin, una gran vocalista, una de las grandes voces del rock. Está Jim Morrison, de The Doors, que hace poquito lo nombrábamos también. Kurt Cobain, de Nirvana. Y una de las últimas incorporaciones, que fue Amy Winehouse, que también murió a la edad de 27 años. Todos con un gran talento, con una vida tumultuosa. Parte de esto de vive rápido, muere joven y deja un cadáver bonito. Y también, en parte, se dice que está signados por pactos con el diablo, en fin, de que les confiera un gran talento, un gran éxito, pero una temprana muerte. Algo hay que pagar siempre. Un costo tiene. Se han sumado a esta lista también del famoso Club de los 27. Estos serían como los miembros oficiales o más famosos y demás. Tienen una membresía VIP. Pero hay miembros a lo largo de todo el mundo. La lista es muy amplia. Y hay una realidad que vos decís, bueno, hay muchos músicos que mueren joven por excesos y demás. Es muy llamativa la cantidad de músicos que mueren a la edad de 27 años. Y Argentina, como no puede ser de otra manera, también puso uno de sus integrantes. Agregó uno a la lista, que es nada más y nada menos que Rodrigo Bueno. El Potro Rodrigo. También tenía 27 También años. tenía 27 años cuando se murió. Con un gran talento, con un gran éxito. Y un éxito que se acrecentó mucho más después de su muerte. Parte de la historia trágica, exitosa y tumultuosa detrás de muchos de estos personajes que integran este club, que dicen que puede ser que esta edad en la cual parten de este mundo se da a través de haber realizado pactos con el diablo, como hizo nuestro querido Robert Johnson, de quien traemos esta historia en el día de hoy, y que hizo una canción sobre esto, que hizo una canción donde cuenta sobre su pacto con el diablo en este cruce de caminos, donde el maligno le devuelve su guitarra afinada y con ella sus poderes. Escuchamos esta vieja grabación de la década del 30, escuchamos a Robert Johnson haciendo Crossroads Blues.